Faltan exactamente 36 horas para que 27 millones de peruanos concurramos a las urnas para escoger a los candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. La verdad que será una final de pesadilla. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal, Eloy? Hola, Tal- Alexandra. Yo siento que estoy... estos resultados, obviamente no podemos decir las encuestas, pero un poco ratifican esa percepción que yo tenía que estamos en un país meme. O sea, estos resultados, que obviamente no podemos mencionarlos, pero que seguro muchos lo saben, son un meme trágico, sinceramente, ¿ah? Igual, Dale. yo he venido reflexionando que esa mirada que tenemos de criticar cómo van las mediciones del termómetro electoral es bien limeña y a nosotros como que nos lo vemos así porque lo vemos desde nuestro privilegio, ¿no? Desde personas que de repente tenemos acceso a la información, tenemos acceso a internet, tenemos diferentes estándares con los cuales medir los candidatos, pero nadie se ha preguntado si de repente, que pasó en la elección de Castillo, si uno de los de arriba ha llegado a las provincias, a las localidades, a las regiones que de repente los más instruidos o las mejores opciones no. O sea, Pedro Castillo no hacía su campaña en las regiones, pero en el fondo de las regiones. Y ahí, de ahí es donde capturó votos y terminó teniendo casi mesas completas en algunas localidades, en algunos colegios de votación. Entonces, el criticar un poco el resultado que tenemos hoy, el posible resultado que tengamos el domingo, es también un poco mezquino con nuestros compatriotas, ¿no? El total de nuestros compatriotas. Y siempre digo, al final las elecciones nos terminan demostrando a los limeños que Lima no es el Perú. Pero tiene que haber una autocrítica, ¿no? O sea, tiene que haber una autocrítica de todos, de decir, oye, no podemos votar por las mismas personas, estamos mal en este momento y la persona que, bueno, Keiko Fujimori, en la última encuesta que fue publicada ya hace 3 semanas, estaba primera, eh, y esa persona que controló el Congreso estos últimos 5 años, que sacó todas estas leyes dañinas socialmente, políticamente, sigue primera. Entonces, ¿cómo así es que no aprendemos la lección? Primero hasta las encuestas que se han hecho públicas, Sí. porque en las últimas horas la información que circula es que está peli, No, en producción dice, no, o sea, no, nos referimos a las de hace 2 semanas, claro, las que se claro. podían conocer. Pero en las que han estado, a ver, tampoco nos hagamos, o sea, hay información que llega. La información que está llegando es que su primer lugar Subió el chifa. está, No. está, está La que peligrando, ¿no? bajó. Está peligrando. Pero a mí, yo creo que o sea, hay mucha gente que quiere que esta elección es como la del 2021, donde Pedro Castillo apareció a última hora y se disparó. Ojo, se disparó tanto que pasó a Keiko Fujimori, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que no es similar. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, hasta las últimas encuestas, Belmont era el que está que se disparaba, pero sus niveles son alrededor del 10%, o sea, no llegan a más. Y además hay como una suerte de triple hasta cuádruple empate en el primer lugar. Entre el primer y cuarto lugar habían pocos números. Entonces, es una elección distinta a la del 2021, pero también una elección que la otra se estaba sacando las cuentas y entre la gente que tiene candidatos está alrededor de el 60%. El resto, el 40%, no quiere saber nada y según ha circulado, hay alrededor de más o menos 30% que faltando muy poco para las elecciones o para el día decisivo, no sabe por quién votar y no le interesa lo que pase el 12 de abril. Y esa configuración que tenemos ahora entre los primeros lugares, ¿no será posiblemente ese voto oculto que inicialmente nosotros despreciamos, ¿no? Yo quiero regresar un poco a lo que dijiste hace un ratito. Y yo me acuerdo que en el año 2021 hice una nota para el semanario Gilberto en sus 13, en donde tenía que recoger la opinión de politólogos o de especialistas de provincias. Y una chica muy joven, tendrá pues 35 años en ese momento, politóloga y que había estudiado el comportamiento electoral de su provincia que era Cusco, dijo que mucha gente en su zona, que Cusco, ojo, que no es tan rural, o Cusco es medio urbanizado, eh, tenía el recuerdo de que Fujimori, Alberto, llegó a su zona y trajo un tractor en épocas donde ni carreteras tenían o ni acceso a servicios básicos y ese tractor que tenían ahí era como un emblema, como un tótem para el lugar, como el recuerdo de que por lo menos un presidente llegó acá y no volvieron a tener
la visita de otro presidente, otro político más. Entonces, si yo me pongo a pensar como ellos, digo, claro, yo voto por la persona que ha venido aquí a decirme, estoy haciendo política o estoy haciendo esto o les voy a dar a ustedes algún tipo de beneficio. ¿Que es una política utilitarista? Sí, pero trato de entender un poco por qué. Y digo, claro, si ven ahora la hija de esa persona postulando, es lógico o es entendible que vayan a optar por esa opción, ¿no? La hija de la única, del único político que me trajo aquí un tractor para poder arar mis tierras. De nuevo, es una política utilitarista, asistencialista, pero trato de ponerme en los zapatos de otra persona que no sea una Ya. persona como yo, Un, limeña y ta, ta, un- ta, un- ¿no? un poquito naranja el comentario Sí. de Ale. Pero escúchame, lo que pasa es que, ojo, te aceptaría si es que la señorita o señora está postulando por primera vez. Es su cuarta postulación, entonces, Sí. ¿no? Y además a Cusco, a Puno, a Ayacucho, que hay cuello escondidas. Porque Eso es saben que, ahora, eso es sí, ahora claro, ya. entonces, pero yo creo que, claro, o sea, hay varios factores para analizar lo que está ocurriendo. Está todo el factor de que tenemos un alto porcentaje de gente que dice, no me gusta a nadie, y apareció pues Belmont. O sea, aparece, o sea, ¿cómo entender que una señora que está procesada o que estuvo investigada por lavar 70 millones está hasta la última encuesta en el primer lugar? ¿Cómo entender que aparezca un outsider de hace 80 años. 35 años, de más de 80 años, y que porque su hija le ha hecho algunos videos de TikTok, el señor ha irrumpido y hasta la última encuesta ya estaba yendo camino al segundo lugar? ¿Cómo entendemos que alguien como Carlos Álvarez, que lo que hace en sus mítines políticos es chistes e imitar, esté ahí entre el segundo y tercer lugar? ¿Y cómo entender que Porky aún se mantenga en un puesto expectante, cayendo, claro está, en estas encuestas? O sea, lo que me refleja es qué poca cosa somos como país, ¿no? O sea, somos, como te digo, un país meme. O sea, somos una tribu que lo que hace es compartir un territorio y no tenemos proyectos, no tenemos ideas, no tenemos partido, no tenemos nada. Entonces, las elecciones del 12 de abril va a ser un nuevo fracaso en la historia de este país. Ahora, ¿no crees que también dentro de esos candidatos, creo que un factor importante es el odio? O sea, la gente que vota o escoge a Keiko Fujimori quizás lo hace porque detesta los gobiernos de izquierda, detesta lo que gobernó Castillo. La gente que vota por Belmont es gente que detesta a los políticos de siempre, detesta a Keiko Fujimori. La gente que vota por Álvarez, lo mismo, similar, me parece a mí, a la gente que vota por Belmont. La gente de López Aliaga, también gente que odia a la izquierda. O sea, hay un poco de... es muy importante, creo yo, para el votante peruano, el factor del odio, ¿no? El factor de identificar un enemigo y que mi candidato sea el que va a representar ese odio que yo siento contra ese grupo, ¿no? Con el que no Claro. pienso igual, ¿no? Pero serían factores de odios de tribus, ¿no? Sí. Prefiero que hayan tribus. Antes, Así es como ganaron PPK y Pedro Castillo. No Estamos ganaron peleados. ellos, ganó el antifujimorismo. pero eran bloques grandes, ¿no? O sea, sí, yo doy la razón de que hay un factor, yo voto por él porque dice esta cosa en contra de esta persona, ¿no? O en contra de este sector. Ok, sí, es verdad. Pero claro, cuando Pedro Castillo y Kuczynski ganan, porque eran bloques grandes. O sea, Claro. era el bloque, más del 50% de este país que estaba en contra de Keiko Fujimori. Más del 50% en el caso de Castillo, que te sentía identificado con Pedro Castillo y no quería que la señora Fujimori llegue a Palacio de Gobierno. Pero claro, eran bloques grandes. Ahora estamos hablando de pequeñas tribus antis, ¿no? Pero ¿no te parece que a esto también nos han impulsado las fracturas en el sistema? Sí, Porque claro. la culpa de que la gente no tenga opciones políticas coherentes por las cuales votar es de los mismos políticos, ¿no? Punto uno es de que se asocian con partidos, con partidos que se crean 1 año, 2 años antes de las elecciones, ¿no? Ahí pueden estar de repente el ejemplo de Jorge Nieto, López Chao, Marisol Perestello. Carlos Álvarez mismo. Carlos Carlos Álvarez Álvarez mismo. mismo, sí. Otro factor es que no llegan a todos los lugares del Perú. O sea, piensan que la mayoría de sus votantes van a ser Lima, Jesús María, San Isidro, ya San Juan del Lurigancho, les parece pues irse al Perú profundo. Y Claro. la verdad es que no es. Y otra factura es que también en la información o el acceso a la información y la educación en este país solamente le llega a la gente con 2 soles en el bolsillo, ¿no? Entonces, el sistema está tan fracturado que hace que la gente no sepa por quién votar. O sea, hay un 39% de gente que no sabe por quién votar. Y no todo ese bolsón es de gente alpinchista que no quiere votar por una opción, sino hay gente que verdaderamente no sabe por quién votar. Y me parece que entendería si eso fuera en una elección, pero ya lo vimos en el tema de Pedro Castillo, lo vemos ahora, que, ¿verdad? El sistema está tan fracturado que permite
que nosotros estemos en el abismo, ¿no? Claro, tomo tu tema, lo que has dicho del voto al pinchista para un poco ordenar la conversación, pero antes, queridos seguidores del Foco Plus, acá está el banner, José Carlos, a ver, Efectos especiales. ya está, No, efectos especiales. otra vez, otra A vez. ver, ahí está. A ver. Ah, Ahí ya. está, ahí está. Les pedimos que nos apoyen para que el foco más siga creciendo y podamos seguir haciendo más contenido. Tenemos varias ideas, varias iniciativas, pero tenemos que hacer la realidad. Y para hacer la realidad necesitamos que ustedes nos apoyen uniéndose a nuestro grupo selecto de YouTube. Además de suscribirse y compartir este video que ahora está, pero tenemos un grupo selecto, hay planes de 6 soles, donde ustedes se pueden suscribir y nos van a apoyar para que el foco más siga creciendo, podamos hacer en vivo, podamos hacer más programas y también tenemos en la parte de acá arriba, acá está, nuestro código QR, que nos apoyen con un humilde, pero de verdad lo valoramos mucho. Lo Y para valoramos que mucho. Eloy nos ponga un coffee break más decente que bolitas de yuca por un yape. No, eso lo trajo Valeria Vicente, lo trajo de... No, sí, riquísimas, pero Genial. bueno. Pero sí, ¿vas a decir algo? Dale, dale. No, Tú que eres la los que tiene más yapes- carisma acá, dale. No, que al final los yapes nos ayudan a nosotros a seguir progresando y a seguir haciendo periodismos intocables, que creo que es lo que ustedes valoran de esta pequeña cantera del fujimorismo, casi digo, del Oye. No, creo que no hay canal más antifujimorista Todo lo que que nos este. escribe en Tulita. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está su Tulita. Pero sí, o sea, un yape es la manera más honrada de apoyar iniciativas como estas, que les vamos a seguir dando información hasta el final. Y en esa segunda vuelta que son 2 meses, ¿ah? 2 meses Sí. de arduo trabajo. Sí, sí. Creo que hay una pregunta que, o sea, lo hemos Ven, estado ven, un poco ven. pateando. No, pero Ven. explicar el fenómeno Sí, justo, de Belmont y un poco Álvarez, ¿no? claro, pero justo quería tomar lo de Ale sobre el tema de el voto al pinchista, ¿no? O sea, ¿cómo entender lo de Belmo, ¿no? ¿Cómo entender lo del Belmo? Yo creo que lo más parecido es a lo del FREPAP. No sé Sí. si ustedes concuerdan conmigo, pero yo creo que es lo más parecido al voto que tuvo el FREPAP. Ah, ya, ¿por qué votamos? Ya, el pescadito para hacer chongo, ¿no? Y yo creo que esta ola ha empezado a crecer y a crecer. ¿Por quién votamos? Ah, el viejo que le gusta hacerse el payaso en la playa de Chorrillos, ¿no? Entonces la gente empezó, ya, porque el voto de Álvarez está creciendo en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes de sectores CDE, ¿no? Y además está creciendo en el sur bastante. Yo lo definiría así, o sea, es el voto del que le importa 3 rábanos lo que pase por el Perú, porque, o sea, los que estamos informados sabemos quién es Belmo, sabemos bastante de Belmo, sabemos sus anticuchos, sus estafas, las mentiras que dice, su discurso machista, xenófobo, ¿no? Pero no sé ustedes qué dicen. Pero sí creo que el voto de Belmont no es un voto que ha surgido en estas últimas semanas. ¿Y sabes por qué lo menciono, Eloy, Alexandra? Porque yo me acuerdo, hace, no sé, será 2 meses, un mes más o menos, nosotros dábamos resultados de las encuestas y discutíamos quién estaban próximos a disputarse justamente los primeros lugares en las encuestas, y un montón de gente en los comentarios nos ponía: ¿por qué no hablan de Ricardo Bell? Y lo veíamos bastante. Nosotros dijimos, ¿de dónde salen estas personas? Entonces, era como una especie de secta oculta que estaba en los comentarios y que no aparecía en las encuestas, y nosotros decíamos, bueno, no vamos a hablar de ellas porque no nos parece un candidato importante. Y mira, ahora nos han dejado payasos técnicamente, ¿no? Sí, Yo sí. creo que el repunte de Belmont, el repunte, ojo, no las bases, sino el repunte de Belmont viene gracias a su hija, ¿no? A una hija que él sí quiere, que él sí muestra convenientemente, ¿no? De la que él sí está orgulloso y tal, porque tiene ahí hijos con los que tiene peleas legales muy gruesas. Pero el repunte yo creo que viene a raíz de la estrategia comunicacional, mejor llamada TikTok, de su hija, porque ella empieza a humanizar a Belmont a partir del debate. Yo me acuerdo clarísimo que me empezaron a salir un montón de TikToks de ella enfocando la pantalla y diciendo, cuando un hombre quiere ver cambiar al Perú, ¿no? O lo orgullosa que soy de mi papá, él sí podría hacer grandes cosas por el Perú. Entonces empieza a humanizar la figura de Belmont y asociarla con el buen padre, ¿no? Porque Chris Belmont es una chica joven, no debe pasar los 25 años, y ella como que decía estas cosas, ¿no? De hablar bien de su papá, la relación que tenían, la vocación que tiene él de incidir positivamente en el Perú. Entonces, toda esa humanización
caló a partir del debate y eso hizo que, digamos, desde hace dos o 3 semanas, él empiece a tener esta cara en redes sociales y las razones por las que su voto se puede haber esparcido, se puede haber consolidado, pueden ser muchas, ¿no? Pero sí me parece que hay un repunte importante a raíz de utilizar bien una herramienta como TikTok, ¿no? Pero ¿qué tiene Belmont que no lo tuvo en su momento Nieto y en su momento López Chao? Es ¿Qué conocido. crees? Belmont es conocido. O sea, Belmont claro, es como Belmont Álvarez, son conocidos. o sea, claro, tiene el factor de que es súper conocido, Claro. pero el factor de que es más carismático. O sea, acuérdense, la chapa de Belmont es el hermanón. La chapa de Nieto, la chapa de López Chao. Es que yo creo que al final, o sea, los dos terminan siendo como los grandes fracasos de esta elección, ¿no? Porque tuvieron ahí, o sea, ¿Te refieres a quién? me A refiero, Nieto. me Es refiero a que Nieto y a López Chao porque, Claro. o sea, lo que pasa es que creo que ellos en un momento prendieron la chispa de la ola, prendieron la chispa de la ola electoral, ¿no? Y la desaprovecharon. O sea, en vez de Nieto llega tarde, López Chao no sonríe, entonces, claro, y apareció el viejito chocho, bonachón, ¿no? El toto que agarra y con su hija que le hace los videos, agarró esa ola, porque la gente lo que refleja es que estaba buscando a alguien, ¿no? Entonces, claro, se fue con es que, con el señor que tiene un pasado bastante polémico. ¿qué esperabas de Nieto que en todas sus entrevistas sale con saco y corbata? O sea, ¿qué esperabas de estos partidos pequeños que se nota que no tienen un equipo comunicacional contundente? O sea, la herramienta más juvenil que vi en Nieto fue utilizar un perrito de peluche para poder como que apelar al voto sentimental, ¿no? Entonces, no supo jugar bien sus cartas, ni a nivel comunicacional, ni a nivel político. Lo veíamos en su cierre de campaña, ¿no? En vez de él estar enfocándose en otras cosas, salía a decir, no, que los buses del metropolitano han pasado encima de la gente. O sea, la gente quiere llegar a su casa. No te metas con la gente que está en medio de un transporte que ya de por sí es caótico, déjalo llevar a su casa y tú enfócate en otras cosas, ¿no? Entonces, siento que ahí se notó, sí sé que tiene una carrera en gestión pública amplia, pero su experiencia política no lo ha llevado a tomar buenas Pero decisiones. sí asesor. Él ha sido asesor, supuestamente, Imagínate. ¿no? Eso me O decía. eso vende. O sea, Nieto decía, no, yo soy he sido asesor en México, que soy asesor de PPK. Entonces, claro, asesor, no sé Claro, qué habrás asesorado, porque la verdad que como tú como candidato no vendías mucho. eso, quizás Nieto es un gran asesor político, un gran consejero electoral, pero un pésimo candidato, ¿no? Un pésimo candidato. Porque, o sea, tanto así de que alguien como Belmont lo dejó chiquito. O sea, claro, tú decías, mientras Nieto, pues, andaba con su saco, con su corbata, hablando, con su discurso, pues, citaba a Foucault, citaba, no sé, a Claro. Montesquieu, citaba a Habermas, tenías al otro lado a Belmont yéndose a nadar calato, o mejor dicho, en Boxer. trusa, en boxer, agua dulce. Claro. O sea, te das cuenta, es de otra, o si no, haciendo la imitación, pues, de que está haciendo ejercicio, bailando, o tenías a su hija grabándole a él haciendo quehaceres de la casa. Entonces, claro, te das cuenta del factor humanización que sirvió y el factor del nombre que es conocido. Pero un problema creo que con Belmont es que la gente no se ha dado cuenta. O sea, hemos hablado ya de que la hija ha hecho estos videitos en TikTok, lo ha vendido como el viejito adorable, pero ya cuando uno ve realmente lo que él dice, lo que él propone como presidente, como si sería presidente, si era ejecutivo, la verdad, discúlpenme, pero el señor yo creo que tiene un tema senil de su inteligencia, porque habla tonterías y tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Vamos con el video. Vamos, JC, con el video. ¿Cómo solucionamos el problema de la cruenta inseguridad que estamos viviendo? Inseguridad, mira, no es con balazos, ¿ah? Como dice Sporky, como dice Bater, como dice muchos, que más cagan a la gente, metieron. Amor con amor se paga. Iglesia. ¿Cómo? A ver. Se quedó payaso, Y eso que Fabricio Cascadillo también es medio conspiranoico, ¿ah? claro. ¿Cómo solucionamos concretamente el problema del disparate y de la extorsión? Cambiando a la gente, cambiando el espíritu. Esto hay que verlo holísticamente todo. Holística. Pero, o sea, ¿qué cosa? ¿Va a tener un chamán? ¿Al choro que todos pasaron por un Mira, chamán? este es como Un exorcismo. el argumento de Marisol Pérez Tello elevado a la potencia. Porque ¿qué dice Marisol Pérez Tello? Que a los delincuentes no se les puede deshumanizar, que hay que buscar rehabilitarlos, que no se les puede quitar las visitas, que todo factor humanización. Ya, pero Belmont lo ha llevado a un siguiente nivel
diciendo hay que darles cariño, hay que hablar al espíritu, hay que reconciliarnos con los sicarios, ¿no? Entonces, y este argumento de senil, este argumento conspiranoico, no solo lo decimos nosotros o lo dice la gente que lo ve desde afuera, porque su hijo, en el momento en el que estalló todo el escándalo, también dijo que su papá siempre padecía de conspiranoias y siempre estaba constantemente diciendo, no es que me quieren bajar el canal, no es que se van a robar mi plata, no es que tú no sabes, etcétera, etcétera. Entonces, ese señor siempre ha sido así. Y no tiene nada que ver con que sea una persona mayor. Hay personas No. mayores muy capaces, muy inteligentes, perfectamente conscientes, pero lo que él dice es una completa tontería. Un delincuente te roba, un delincuente te asesina, hay un montón de gente que está muriendo en las combis y cuando le van a preguntar al presidente, oye, ¿qué hacemos? Bueno, cambiemos el espíritu de la gente. Claro. Quedamos payasos todos. Claro. Además, uno escucha a Belmont y cree que está en una Teletón, ¿no? O sea, él cree que está en una Teletón. Señor, está en una campaña política, ¿no? No. Abrazos, besos, no sé, paz, amor, ¿no? Amor con amor. Él cree que está en una Teletón y además habla como conductor de Teletón. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es la propuesta más importante del Belmont para el país? No hay, No no hay. tiene ni una propuesta, no tiene idea. No tiene plan de gobierno. No tiene ni siquiera rindió verdad. cuentas. O sea, yo creo que el voto de Belmont, que tiene ahorita y que está creciendo, es un voto vacío democráticamente, es un voto apolítico, es el voto de la gente que dice, oye, a mí no me importa lo que pase, bueno, el tío me cae bien, hace sus payasadas, listo, entonces marco por él, ¿no? Marco por Entonces, él. eso es, porque Claro. además, o sea, Nieto tiene alguna propuesta política, López Chao también, o sea, de alguna forma hemos escuchado a todos los candidatos dar alguna propuesta fuerza, pero de Belmont, su propuesta fuerza es, hermano, abrazo, Hermanito. Y lo hermanito, más loco- abrazo. Y lo más loco es que Acuña podría tener el mismo perfil, Sí, ¿no? claro. De hombre que no sabe hablar y tal. Sí, claro. Y Acuña le metió un montón de plata a sus videos en TikTok, streamers y tal. Y Belmont, con la misma capacidad de análisis que tiene él y con menos plata, porque los videos que graba su hija son en la sala de su casa, Claro. ha logrado tener un repunte mientras que el otro pues se ha ido al hoyo, ¿no? Bueno, también es que Acuña también era un pésimo candidato, ¿no? Sí. Belmont es igual, ¿no? A mí O me sea, no parece, es pésimo candidato, es que Belmont habla bien. Es O que sea, habla bien, es ¿no? un comunicador. pero dice puras tonterías. O sea, lo que pasa Que es que las vacunas pero- te van a hacer pero homosexual. la dice, Total- que la dice los- bien, ¿no? O sea, dice tonterías. Totalmente Es que en de acuerdo. política no tienes que decir cosas lógicas. La gente no se deja cautivar necesariamente por cosas lógicas, sino por cómo lo comunicas, Puta, ¿no? entonces la política es al revés. Es ¿ah? que ¿Para todas- qué? Ya, quiten la carga de ciencias políticas. de Bueno, las podemos ir con el, universidades, por con el favor. otro caso muy similar al de Belmont, que es el señor Álvarez, Sí, ¿no? O sí, sea, Ayer, no sé si fue ayer, pero en su cierre de campaña la gente le gritaba, Acuña, Acuña, solamente querían escucharlo a él Claro. imitar. Su cierre de campaña fue un stand-up comedy en la estación de Barranco. Eso fue su cierre de campaña. Sí, es que es o sea, mira, los dos, ya, Keiko es mafia, ok, ya, eso no me queda ninguna duda. no tengo ninguna duda, yo Es tampoco. mafia, es control, es dictadura, es impunidad, es crimen organizado, eso es Keiko. Pero los otros dos que están ahí al costadito, o sea, Belmont es el viejo chocho que habla tontería y media y el señor Álvarez es el cómico, ¿no? El cómico que lo que la gente espera de él no son propuestas, no son ideas para gobernar este país que es caótico, sino Que sea imite, gracioso. que sea gracioso, que nos dé risa. Claro, eso lo que refleja es, o sea, el vaciamiento político que había en este país. O sea, ya la gente lo que quiere es show. La gente ya no quiere política. La gente ya sabe que este país anda a la deriva y existe y funciona y la cosa más o menos va. Justo eso me hablaba un amigo argentino que es un gran politólogo, me dice eso. O sea, el Perú marcha, la política ¿Marcha a dónde? o sea, marcha económicamente. El Eso Perú te iba marcha a decir, económicamente. Pregúntale a la gente en la selva a ver si marcha económicamente. No, sé, no, ¿no? es que también hay un factor. En Lima será. El tema ilegal, no, el tema de las economías ilegales. O sea, Actúan impunemente a está- pesar de claro, todo. o sea, nuestra economía está impulsada de alguna gran forma, gran parte, por la economía ilegal. Yo creo que como dices Eloy, la gente sabe es la que este fauna. país se gobierna sin un presidente a la cabeza, ¿no? Quienes lo gobiernan verdaderamente son las bancadas del Congreso, en este caso del Senado, de la Cámara de Diputados. O sea, ellos van a ser los que van a decidir el futuro del país con la proporción o con la tajada que se lleven, ¿no? Yo creo que qué loco porque hemos llegado a un nivel en el que ya la gente entiende que el presidente es solamente una figura, es solamente una cara, Claro. ¿no?
no va a poder gobernar a menos que tenga la venia del Congreso. Pero creo que siempre en realidad, en varios países me parece que es así, o es el presidente, al final el que toma decisiones importantes es el presidente del Consejo de Ministros y el presidente lo que tiene que ser es el rostro del país y dar cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Ahora, claro, por ejemplo, me acuerdo que conversaba con un analista sobre el caso de Carlos Álvarez y lo que me decía es, Álvarez ve a los ciudadanos no como un electorado, lo ve como una audiencia. Es lo que quiere es rating. Y ese rating es lo que le da resultados a él. Y en gran medida eso explica por qué en los debates que hubo, tú veías a todos los candidatos llegando con sus asesores, con congresistas. ¿Y con quién llegó Carlos Álvarez? Con el Pollo Pío Chicken, con Selma, con sus Con compañeros sus de compañeros del elenco. especial del humor. Entonces, claro, tú dices, le va a dar votos, le va a dar votos, pero pobre país el que lo escoja. O sea, pobre país, va a ser un país que básicamente va a ser un sketch del especial del humor. Sí, pero la gente, ¿tú no crees que quiera hacer eso? O sea, ya la gente no quiere ser un elector informado. Quiere Ya- bajar su pepa, dice. Quiere la- simplemente quiere un los mensaje a próximos la 5 años. nación que no sea aburrido. quiere show. Claro, yo, show. yo creo que el peruano actual, o sea, o sea, por lo que estamos viendo por las cifras, los resultados de las encuestas, ya no quiere él ser un lector o elector informado. Él ya no quiere ser un ciudadano que defina lo que quiere, lo mejor para su país. Él no quiere escoger al mejor candidato. Lo que él quiere es show, es chongo. Entonces, claro, y ha escogido a dos de los más chongueros como finalistas, Belmont y Álvarez. Pero creo que eso también se explica, y creo que hay un factor psicológico de fondo, que es, creo que en el fondo el electorado está deprimido, y lo que quiere es escapar de esa depresión con lo que sea. ¿Qué cosa es? Alguien que me entretenga, alguien que me haga escapar de esta corrupción, de este sicariato que ocurre en las calles, entonces voto, la verdad, por lo menos por un cómico que me haga reír o por un señor que lo conozco de la tele, ¿no? Sí, claro. Por Eso ejemplo, te va a asegurar un mensaje a la nación menos aburrido, quizá. o sea, en esta situación de decadencia en la que estamos, o sea, Quique Suero, Cachay, los cómicos ambulantes, Timoteo, les hubiese ido muy bien como candidato presidencial. Bueno, quizás también es a los de Hablando Huevadas, ¿no? Que son un También, poco los claro, cómicos Luna de esa época, ¿no? y Mendoza, si se hubiese lanzado a la presidencia, Quizá ganara. no pasa nada. O sea, la Que- gente que- quiere eso. Fijo, ¿ah? Que quizá les está dando la idea ahora y en las próximas no. elecciones del 2026, perdón, del 2031, los vemos postulando gracias Ya a el Ley Congreso ahí se vuelve ya el elenco, pues, del especial del humor. La gente ¿no? quiere, Una cosa así. la gente quiere eso, ¿no? Y por otro lado, pues, tenemos pues al grupo duro, que es Keiko Fujimori, que va a poner por lo menos 26 o 20, digamos, senadores, ¿no? Y va a controlar desde ese momento o desde ahí el país. Y 40, por lo menos, diputados. Entonces, claro, va a ser la fuerza mayoritaria. Creo que hay un punto ahí, ¿no? Que no. ¿Tú ibas a decir algo, Ale? Sí, o sea, dos cosas, ¿no? Creo que nos hemos enfrascado tanto en hablar de los candidatos que iban repuntando, que iban saliendo, ¿no? Y rebuscarles cosas y no le dimos el tiempo suficiente a recordar por qué Keiko presidenta no debe ser presidenta de este país. Y estamos a puertas de una primera vuelta en la que esa persona que nosotros creíamos que ya estaba claro que no debía ser una candidata predilecta, hoy lo es, de repente por no haberle puesto el tiempo suficiente en sus cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y además que, pucha, ya me olvidé qué iba a decir porque me quedé pensando en que verdaderamente cuántos videos hemos hecho hablando de Jorge Nieto, López Chao, Que nos Carlos hemos Álvarez olvidado y de tal, Keiko Fujimori. y nos hemos Y yo olvidado creo que de ella ha Fujimori. aprovechado eso. O sea, si te das cuenta, Yo no me olvidé que Keiko Fujimori está en mi entrevista con José Domingo Pérez. no me hagas que la, hablar, Eloy, que- no que me la hagas pueden ver hablar. acá, que le ha ido muy bien, que tiene más de 50.000 Después vistas, de- no se olviden, donde hablamos después. una hora y media del caso Cócteles. 1 hora y media hablando Yo con no él. sé si deban verla porque yo creo que Sí. después de esa entrevista, lo que ocurrió después me preocupa, sinceramente. O sea, O 1 hora y media hablando con el fiscal no que persiguió a sé. Keiko Fujimori o con el futuro abogado de no sé si Castillo. se volvió loco aquí o algo pasó, pero en fin. Bueno, Sí, eh, o sea, sí, yo lo he dicho públicamente. Me parece que es un gran error lo que hizo José Domingo Pérez. Aprovecho que estamos hablando de José Domingo Pérez para hablar quizás del cuarto candidato con opciones para llegar a la segunda vuelta. Roberto Sánchez. Ustedes, me está diciendo acá el dictador José Carlos Pérez que tengo que llamarles a ustedes a que nos ayuden y nos apoyen con un yape. Acá están,
Acá está nuestro código QR. ¡Fua! A ver, primero vamos con la suscripción, ¿no? Tenemos nuestro plan de suscripción que va desde 6 soles en adelante y además van a tener acceso a grupos de WhatsApp donde estamos los integrantes del Foco, van a tener acceso a contenido exclusivo, anticipado. Este video, por ejemplo, con anticipación se les da a los suscriptores del Foco Más y también los reportajes de nuestra unidad de investigación, ¿no? Y además otros beneficios que les damos. Y en la parte de acá arriba está nuestro código QR, acá está nuestro código QR para que nos puedan hacer un yape y nosotros, el trato es, ustedes nos apoyan con un yape y el buen Alonso Zambrano lo va a leer al final del programa si quiere dejarnos algún mensaje. O ustedes nos apoyan con un yape y nosotros seguimos viviendo, seguimos acá Viviendo. en esta... ¿Qué se viene? O sea, viviendo Bueno. por el proyecto, pues. Ya. El Le dije sigue qué va a viviendo. pasar acá. Bueno, sí, o sea, le damos prioridad obviamente a los mensajes de nuestra comunidad de miembros, por supuesto. Los leemos siempre al final de todos los episodios. La semana pasada no publicamos episodio, no sé si lo mencionamos porque, bueno, era Semana Santa y tuvimos un problema aquí con la oficina. Pero bueno, retomamos como siempre todos los viernes a las 9 de la noche, salvo excepciones, que sale el programa el día sábado. Pero siempre publicamos todas las semanas el episodio de Cortina de Humo, ¿no? Que sabemos que tenemos ahí una audiencia que nos está esperando. Claro. Roberto Sánchez, o como algunos le dicen, Bobby Sanz. ¿Qué opinan? ¿Llega o no llega? Yo creo que hay un porcentaje importante de electores de Roberto Sánchez que pueden salir el domingo y que no se han mostrado en las encuestas, porque el voto rural siempre es muy difícil de medir. Exacto, entonces esto es lo que denominan las encuestadoras como voto oculto, ¿no? Este margen de error que si tú te das cuenta, supongamos en un escenario en el que Roberto Sánchez no se tenga 20%, Claro. siempre va a haber un 2 a 5% que es el margen de error de las encuestas y esa cantidad, como están las cosas ahorita, Claro. podrían ponerlo inclusive hasta en primer lugar o segundo lugar. Entonces yo sí considero que esa es una candidatura que puede dar sorpresas el día domingo. Eso sí, no entiendo cómo, porque inclusive a la gente que está con Pedro Castillo y que todavía quiere su liberación y tal, no pueden apostar pues por un traidor. Una persona que apenas se dio la vacancia a Castillo, deslindó de su gobierno completamente. O sea, ni siquiera para decir él está utilizando el espíritu castillista para subir, porque no, o sea, el espíritu de izquierda, o sea, ¿qué de izquierda va a ser una persona que le mocha el suelo a sus trabajadores? Eso no es de izquierda, eso es de mercader. Bueno, de nuestra Bueno, izquierda puede ser, ¿ah? Desde izquier- Y también un poco de la derecha, es cierto. Sí, sí. En realidad es un poco de la política peruana, ¿no? O sea, yo entiendo de que, claro, la izquierda siempre sabe decir que nosotros somos más decentes. Pro trabajadores. Somos más Ay, éticos. O por sea, favor. no, escucha, la izquierda siempre quiere decir, yo soy más Pero por decente. ser de izquierda, No, No, es que es la parte de izquierda- la una narrativa de las que la ban- izquierda ha querido vender. Una de las banderas que ¿No? levanta la izquierda es el pro trabajador, ¿no? Nosotros vamos a luchar por los derechos de los trabajadores y tal. Ya, pues ¿qué pro trabajador va a ser alguien que a sus mismos asesores está que les cobra 10 o 15% de su sueldo? Hace buen tiempo que yo ya digo que, o sea, tenemos una izquierda bruta, chorada y ratera, así como tenemos una derecha bruta, chorada y ratera. O sea, en los dos espectros hay eso, ¿no? Entonces yo creo que a mí me llamó mucho la atención lo que ha ocurrido pues con Roberto Sánchez, cómo ha dividido el voto de la izquierda, ¿no? Sí. Hay gente, claro, si no estás con Roberto Sánchez eres facholo, ¿no? O sea, han salido a atacar que queremos que, o sea, ¿por qué voy a votar por Roberto Sánchez? O sea, yo soy de izquierda decente, ¿y por qué voy a votar por ese señor que es una farsa? O sea, se Y- pone el gorro de Pedro Castillo y ya ya, listo, es Listo. cajamarquino. claro. Es una farsa entera, a mí, de verdad, y lo digo, yo sé que seguro mis amigos de izquierda no me quieren por criticar a Sánchez, pero Nadie te pero- quiere, Eloy. Nadie te quiere. pero Sánchez es una farsa, amigo, amiga, date cuenta. Sánchez es una farsa. Sánchez no tiene el factor identitario que tenía Pedro Castillo ni de reivindicación. Sánchez debería estar preso por todo lo que hizo en alianza con el pacto fujicerronista. Entonces, claro, la otra vez vi, por ejemplo, un grupo que decía Anaí Durán al costado de Oh. Antauro Humala. No, Bien terrible, rico, terrible, ¿no? terrible, terrible. Entonces, claro, o sea, Sánchez no es de izquierda. O sea, Sánchez, si Está votas por- sediento del o sea, poder. o sea, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. ¿No? Entonces, Es las últimas 4 letras de la izquierda. Herda. Bueno, pero también yo creo que hay alguien que también tiene parte de la responsabilidad de que haya subido Sánchez, y ese es el señor López Chao. No supo
atraer al votante de izquierda hacia una posición más de centro izquierda. El señor con su carisma nulo, básicamente también es uno de los responsables que Sánchez sea la única opción que al parecer la izquierda ha visto como viable, ¿no? ¿Qué pasó con López Chau? Yo no lo vi en fue, campaña. nunca O sea, fue, nunca fue. nunca despegó o nunca lo vi dando un mensaje contundente. Creo que hasta Harry Colchao hubiera sido mejor candidato. que Sí, él. no, y Sí. eso es que López Chau, si vive hoy, o sea, o si va a pasar la valla, Como que sí sigue vive. con el ejemplo de... o sea, Está si, fúnebre, si sobrevive Alexandra. la carrera electoral o si tiene posibilidades de pasar la valla, es por su lista al Parlamento. Claro. Porque otro factor, o sea, no tengo ningún TikTok, ningún clip memorable de López Chau dando un mensaje inteligente, un mensaje contundente, un mensaje reivindicador. Nada. No. Tengo más mensajes de Harry Colchado en mi For You page que de otro candidato. For, ¿no? for your page. For You page es tu página de Ah, inicio de TikTok, Eloy. No tengo TikTok. Es que mentiroso eres hoy. No tengo TikTok. Pero sí tienes TikTok, porque lo ves a través de la cuenta del Foco, a la que esa es otra también cosa. pueden seguir en distintas redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. Claro. Bueno, pues entonces, nada está dicho, pero creo que podemos concordar en que los posibles candidatos, no, nos falta López Aliaga, ¿eh? Pero está Belmont, Álvarez y Sánchez. Y Sánchez Keiko Fujimori. y López Aliaga que Y está, López Aliaga, que no- está no me- cayendo, pero por ahí está subiendo. Algunas encuestas hablan de eso. Ah, ya, en general. No, en general. En general. Entonces, Algunas o algunos analistas hablan de eso, pero ¿le alcanzará? Yo O sea, creo que... O sea, pero qué pésimo. O sea, Ojo que las encuestas para este entonces, del 2021, ya mostraban a un Pedro Castillo en ascendencia. Sí. no, sí, a estas alturas ya Pedro Castillo había Entonces, pasado. a si Keiko Fujimori. pensamos que esa fórmula se está aplicando la de hoy, tranquilamente podríamos confirmar que hay dos personas que van a pasar la segunda vuelta el domingo, ¿no? Nos faltaría verlo en pantalla, porque inclusive las primeras mesas que se van a contar, o sea, los conteos rápidos son progresivos y empiezan siempre por las zonas urbanas. Entonces Ujú. va a ser ahí, es una carrera de largo aliento, por eso es que tranquilidad el domingo, no coman ansias, voten de acuerdo a su conciencia, pero esto es una carrera que de largo aliento, ¿no? Yo sí creo eso que dice Sale de que no van a ser los resultados tan rápidos. Yo creo que va a ser una final, por eso decimos una final Ajustada. empezaría ajustada. Quizás una persona llegue a estar por encima y de ahí van a haber 3 que van a estar ahí, que los niveles 4, o la bueno. variación, hasta quizás 4, 4. van a ser bien ajustados Acuérdate- y habrá que esperar quizás 2 o 3 días hasta que salgan los resultados definitivos. Yo quería mencionar algo de López Aliaga, pero tú vas a decir algo, Ale. Sí, que en la foto del 2021 estaba Hernando de Soto, creo que arriba de Keiko inclusive, Ala. y al final, cuando terminó de hacerse el conteo, porque ese era el flash electoral o la boca de urna, creo, al final, como Hernando de Soto era un candidato netamente o mayoritariamente limeño, cuando se terminaron de contar las mesas verdaderamente en zonas rurales o provincias, quien terminó arriba fueron Keiko y Castillo, Castillo, ¿no? ¿no? Porque Sí. ojo que Keiko también tiene voto rural en el norte, pero tenía, ¿no? Sí, ese es el voto mejor distribuido, el de Keiko Fujimori. Sí, Tiene En por el varias- oriente. Tiene en el oriente, tiene en el sur. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Yo- López Aliaga tiene en el sur también, Sí. pero en Lima es demasiado. Yo lo que iba a decir de López Aliaga es que hay que explicar la caída de López Aliaga, una caída que hubo en las encuestas de que empezaron. Estás hablando de caída electoral, no caídas Caída electoral. producto de algún... Estupefaciente. Estupefaciente. No, más que eso, de alguna bebida, ¿no? Sí, y creo que hay dos factores importantísimos. Una mala estrategia que él tuvo frente a Keiko Fujimori y por otro lado su pésimo manejo del sur. Keiko Fujimori en el debate le dijo a López Aliaga, Seamos Porqui, pacto". seamos patas, aliémonos. Y López Aliaga, así como cerrito obediente, dijo ya, ok, y fue con ella. No se dio cuenta que lo que estaba haciendo Keiko era básicamente comerse a su elector. Ahí lo que López Aliaga debió haber hecho es enfrentarse a ella porque su público reaccionario de derecha, es el mismo público que Keiko. Entonces al final Keiko terminó absorbiendo votos de López Aliaga. Y luego López Aliaga se pelea con el sur, les dice gente de M, ¿no? Gente de M cuando lo rechazan justamente en provincias. Y claro, el voto del sur, lo hablábamos, él tenía un importante bastión en el sur, un importante bastión conservador en el sur. Entonces no te puedes pelear con ese grupo. Estos dos factores han terminado por absorberlo y claro, ahora
él estaba en primer lugar, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo estuvo en Mucho primer lugar tiempo. y ahora pues está en caída. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué le pasa esto a López Aliaga? No es que sea mala onda, pero creo que es una realidad. Es porque él pensaba que en el debate o en algunas entrevistas finales de estos comicios, de esta campaña, iba a estar como en Willax, ¿te acuerdas? O Claro. sea, cuando iba a Willax, cuando era entrevistado por El Comercio, por Milagros Leiva, era jijiji, jajaja, le ayudaban por aquí, por allá. Claro, entonces él lo que debe haber hecho es prepararse, entrevistas incisivas, entrevistas que lo presionen, entrevistas donde él sepa responder. Pero claro, como estaba en este té de tías que suele tener López Aliaga en Willax y en El Comercio, que es la versión impresa de Willax, listo, llegó al debate hasta las patas, ¿no? Entonces, porque él es un mal para debate, eres Un mal malo para comunicador. mal comunicador, además hablas así, además habla tonterías, Y además todo gorriti. y sí, Todo lo que le preguntas es gorriti, ¿no? suelta lo primero que se le Claro. viene a la mente, ¿no? Sí, sí, sí. Barrabasada y media, entonces claro, por eso que eso es lo que le ha ocurrido al señor, que le gusta que le digan porqui. Yo vi el cierre de campaña de Keiko, lo que dijo, y creo que, o sea, sin sonar fujimorista, creo que Keiko ¿Otra vez? ha aprendido, ¿Otra vez? ha aprendido cómo resistir el último tramo de campaña, porque la veía como muy locuaz, como que decía cosas muy feeling, mientras que tenías a Jorge Nieto quejándose de los buses, tenías a Porky hablando mal de la prensa que llegó a su meeting, tenías a López Chau sin un mensaje claro, y ella estaba ahí como que dando mensajes, como te digo, conectados. Ahora, esta segunda vuelta, que ella es la única que tiene experiencia en segundas vueltas, va a ser una carrera que la va a ganar el que más resista. Porque si le pasa a Carlos Álvarez a la segunda vuelta, hay muchos que amenazan con sacarle un video de índole sexual, por ejemplo. Bueno, eso Si sí. le saca, Eso no- a lo que voy es que va a ser una carrera de resistencia porque van a haber muchos ataques de una u otra parte en la que los candidatos van a tener que demostrar de qué están hechos. Siempre las segundas vueltas han sido así, ¿no? De ataques, Obvio. ataques Sí. bajos. Creo que ahí podemos hablar ya de los escenarios, ¿no? Los escenarios. Creo Sí. que una de las candidatas que probablemente pase segunda vuelta es lo más seguro. Estamos diciendo que es Keiko Fujimori. Ahora, el resultado, la persona con la que pase, puede cambiar el escenario completamente. Una cosa es que ella quede con Roberto Sánchez, otra situación muy diferente es que ella quede con Álvarez, otra que quede con Porky, ¿no? Claro. O sea, pero en los 4 escenarios, ¿ustedes quiénes creen que, o con quién Keiko la tendría más fácil? Pero hablemos de cada uno, ¿no? Hablemos, o sea, Mira, a ver, escenario Pero- número 1, Keiko versus Belmont. Keiko Bell. Yo creo que gana Belmont. ¿Tú crees que gana Belmo? Por manejo en redes nada más. No sé. No, yo creo que sí gana Belmont. Porque Belmont, los anticuerpos de Belmont son muy De opinión, son muy de periodistas, ¿no? Pero popularmente la gente no tiene anticuerpos contra Belmont. Pero contra Keiko, Pero Belmo no tiene propuestas. a la gente nunca le ha interesado eso. A la gente nunca le ha interesado las No propuestas. sé, Le interesa que le caiga bien su candidato. Ahora, Keiko No con sé. Álvarez. Yo también creo que gana Álvarez. Yo creo que la tiene más difícil, porque Álvarez sí tiene un discurso político. Además de imitación. tiene No, Álvarez? Álvarez, no, sí lo ha dicho. En el debate, ¿Qué Álvarez, discurso político tiene Álvarez? en el debate lo ha dicho, él es mano dura, él es salida de la Corte Interamericana de Derechos Al Humanos. fin y al cabo, o sea, todos sabemos aquí Además, que una claro. segunda vuelta entre Keiko y Carlos Pero eso Álvarez es lo que sería dicen todos los Fujimori, candidatos. Fujimori. Lo dice No, López Aliaga, lo dice Keiko. pero Belmo ni siquiera lo dice. Vemos la propuesta de seguridad de Belmo. Belmont es está durmiendo, Más ¿para abrazos. qué lo va a Es más, decir? Álvarez ha vendido la narrativa de la pena de muerte, que es, de alguna forma, es medio popular. ¿Pero en tú el crees que la Perú. gente vota por Álvarez porque él es un Bukele? ¿Tú crees que ese es el Podría factor ser. más importante? No, lo Teniendo a podría López ser, Aliaga y pero teniendo a Keiko. Podría ¿Sabes ser un qué? Bukele, ¿Sabes que refiere mucho la imagen de Donald Trump? ¿Quién? Porque Donald Trump era el Álvarez. actor y todo esto, el No, tenía perdón, simpatía. El actor era... El Donald Trump peruano es López Aliaga. El Donald Trump Claro. peruano es López Aliaga. Es igualito a López Aliaga, así prepotente, desinformador, ¿no? Yo creo que Álvarez es más una suerte de Bukele. O sea, si hay un Bukele peruano, va por Álvarez, ¿ah? Yo creo, va por Álvarez. No, Dejen aquí sus comentarios sobre esas ay, declaraciones. a ver, Y comenten. si nos dejan los comentarios con un ya, Yo creo que mejor. lo de Álvarez más allá es una actuación de Bukele, pero dentro de eso no hay un discurso de derecha coherente, Obviamente. como si lo tiene Bukele. No, obviamente, o sea, obviamente que Álvarez no tiene es un imitador, es un cómico, Es que- pero estamos hablando en perfiles. Obviamente, Pero ya, eso voy, es Álvarez, un pues, al imitador. costado de Álvarez, al costado de Bukele, Álvarez es Pelele, 2. Claro. Porque Pelele 1 es Gerí, obviamente. O sea, estamos hablando de un menú
pobrísimo. Estamos hablando de un menú del subsuelo. Estamos hablando de un menú, o sea, por un lado, una candidata de la mafia. O sea, lo que vamos a tener en segunda vuelta es, por un lado, una candidata de la mafia, con todo un aparato, con todo un plan, con toda una logística, con mano dura. Y por otro lado, tenemos a payasos. O sea, ¿qué representa o qué caracteriza o qué une a Belmont? Un payaso con 80 años. Carlos Álvarez, un payaso profesional. Con Pero experiencia. Sánchez, una farsa andante, porque Payaso de izquierda. un payaso con sombrero. Con Y sombrero. López Aliaga, un payaso con algunas copas de más. Y de O sea, ¿te das cartel. cuenta? Eso es lo que tenemos Y en te la das segunda cuenta, vuelta. Álvarez y Belmont comparten que ambos son figuras mediáticas históricas y que por eso, yo creo que por eso han llegado donde han llegado, porque muchos encuestólogos analizaban, ¿no? Que la gente no asocia mucho el partido con el candidato, que hay gente que vota más por el recordatorio de lo que es el símbolo del partido y tal, pero claro, como salen sus caras en la cédula, la gente ante un grupo de niños, ante un grupo de desconocidos, va a votar por la única opción que conoce, ¿no? Bueno, en un escenario de Keiko con Álvarez, yo creo que hay algo clarísimo. Keiko no se va a izquierdizar, porque no puede, Así es. No es puede. imposible. Ahí el que se va a izquierdizar, obviamente, va a ser Álvarez, ¿no? Sí. Quizás mantenga este tema de Bukele, de la pena de muerte, entre otras cosas, que no es incompatible con la posición radical de izquierda, ojo, ¿ah? Pero claro, quizá intenten combinar esa propuesta radical para defender justamente a los ciudadanos contra los delincuentes, pero va a intentar apelar a ese O sea, factor de creo que izquierda, más ¿no? que izquierdizar, se va a caviarizar. Porque no veo a Álvarez diciendo voy a indultar a Castillo, por ejemplo, ¿no? Él tiene que apelar a ese votante, No lo veas, a ¿ah? ese votante sea, que quedó. Me podría refiero a ser, que ¿no? Álvarez va a apelar al residuo, al votante residuo de Nieto. a Álvarez es un López camaleón, Chao. Álvarez es un imitador, es un camaleón. Pero su Mira, ADN, Carlos Álvarez es Pero fujimontesista. escuchen, ok, o sea, totalmente te doy la razón, Pero no por ser de derecha, ¿ah? pero No, Sino por saber porque esa es su lo que más te escuela. conviene. Mira, Su escuela es el humor creado en la época de Vladimiro Montesinos. Esa es su mira, escuela. tú estás en segunda vuelta con Keiko Fujimori. Ajá. Alan Puero versus Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu plan número 1? Diferenciarte de Keiko Fujimori. Claro. Y cómo tú, siendo Carlos Álvarez, te diferencias de Keiko Fujimori. Indultando al rival de Keiko Fujimori. Claro. Al señor Pedro Castillo. Venía una narrativa. Vamos a revisar algo. O sea, tampoco lo dices tan directamente, quizás, pero haces una estrategia. Es lo que Belmont ha dicho. diferenciarte. Vamos a revisar el indulto Castillo y Claro, si es algo legal, yo se lo voy. Sí, Me acuerdo que él así. dijo como que O sea, el que compita con Keiko en segunda vuelta, tiene si es que que sacar su pasa, fantasma, dice. tiene que sacar sus fantasmas, tiene que diferenciarse de ella, tiene que dejarla como alguien intransigente, tiene que revivir el caso Cauteles, tiene que revivir todos los anticuchos que hizo su padre dictador. Tiene que ¿no? tomarse fotos con Domingo Pérez. Ahora lo hará. Tiene que Yo, tomarse la fotos con verdad Domingo es que Pérez. luego del video que publicamos en el Foco la semana pasada sobre el pasado de Carlos Álvarez y sobre la historia fujimontesista alrededor de él, a mí sí me queda la duda de si Carlos Álvarez va a ser lo suficientemente sólido para atacar a Keiko Fujimori, siendo ella la hija de su principal benefactor, ¿no? Es que eso era una transacción. O sea, él era el cómico de Fujimori y Montesinos porque pues había... Pero lo ha sido hasta la elección pasada, porque en la elección contra Pedro Castillo también él satirizaba la imagen de Castillo, llamaba a Keiko Fujimori a sus especiales del humor. O sea, esa escuela naranja la tiene él desde siempre. Por eso es que mi duda, yo creo que va a ser si es que Carlos Álvarez va a tenerlos de pelearse con la hija de su padre político, ¿Sabes ¿no? qué? Creo que Álvarez podría convertirse incluso en más Alberto Fujimori que en Keiko. Sí, pero ¿qué va a hacer Porque Keiko? Alberto Fujimori sí era medio popularón. Keiko es más un Fujimorismo medio, incluso hasta un poco caviar, ¿no? Un poco pitucón, ¿no? Sí, pero vive en San Isidro, ¿sabes? Pero no lo he Sí, visto bailando con la Bella Luz ahora, perreando ahí con Armonía 10. Yo le he visto así a Keiko perreando. Está En los fujimorista, mítines de Alessandra. campaña. ¿Qué ves? Ah, No te digo, ponle el pero- su gorro naranja. He estado viendo cómo se ha estado moviendo ahí últimamente, porque dijimos, no, y en ese programa vamos a tocar un poco Claro. las perlas de Fujimori que no hemos tocado en toda la campaña, y he estado viendo, y yo he dicho, maña, o sea, Keiko Fujimori perreando O sea, en un estrado, sin importarle nada. O sea, eso es porque te habla de que ella entiende o sea, se está echando al llano y va a decir, yo que no quiero hacer política, quiero simplemente hacer clips. hay que decir algo. Keiko se siente segura.
en Palacio de Sí. Gobierno. O sea, esta sensación, yo cubro a Keiko Fujimori hace varios años y yo la siento con esta aura de segura, de que esta es mi elección, ni uno me va a hacer la competencia, ¿no? Todos son unos payasos mientras yo, de alguna forma, voy a hacer un plan, voy a poner orden, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una de las estrategias contra Álvarez va a ser conseguir un imitador. Ah, tú imitas, listo, yo te voy a conseguir Yo un creo que lo va a imitador que tratar te como imite payaso. Yo creo que lo va a tratar como Va a payaso. contratar a JB, dice. para que lo imitan, ¿no? Yo Pero creo que lo va a tratar como payaso. Pero además yo creo que algo ha pasado, lo que ha pasado con Keiko Fujimori en estas últimas meses, es que la gente se ha olvidado de ella. La prensa la ha olvidado, no ha empezado Sí. a sacar nada de ella, y creo que eso se va a quedar para esta Pero segunda vuelta que creo se que viene. Eloy Marchán ahorita te dice que hace un video con José Domingo Pérez. Entonces, él no se ha olvidado, dice. pueden ver el video que publicamos hace 2 semanas con José Domingo Pérez Antes de... antes de que José Domingo Pérez Fue antes, sea ojo. abogado de Pedro Castillo y contamos cómo Keiko Fujimori lavó 70 millones. Igual Keiko no solo es la lavadora de dinero, ¿no? Keiko es la persona que en este último quinquenio se ha encargado de llevar al país a donde está, con las leyes, aprobando las leyes pro crimen, poniendo en la mesa directiva del Congreso a un difamador, hoy sentenciado por difamador, Fernando Rospigliosi. O sea, Keiko Fujimori ha sido la encargada de petardear el sistema democrático del Perú. Sí, claro. Nos falta ya nos están diciendo. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, antes de que... Ya antes de Ahí que nos sí voten creo el que gana estudio. Keiko. Ahí sí creo que gana Keiko. Keiko quiere que gane, que pasara a segunda vuelta. Ahí con gana Roberto Keiko. Sánchez, sí. Sí. Lo que pasa es que Sánchez no es Castillo. Amigos de izquierda, queridos amigos de izquierda, caviares, no sé, que a mí me dicen que soy fujifacho, ¿no? O que soy facholo. No te engañes, ¿no? O sea, Roberto Sánchez es alguien que debe estar preso. Él no es Pedro Castillo, él no nació en Cajamarca, él nació en Guaral, ¿no entiendes? El gorro es una estafa, es una farsa, su discurso es mentira. Él puede, tanto así de que puede estar agarraditos de la mano con Antonio Humala, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, sí, yo también creo, Ahí podría ganar, ¿no? de lejos. Creo que el mejor escenario para Keiko Fujimori es pasar con Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez justamente es un castillo mediocre, es un castillo vacío, ¿no? Sí, es Ahora, una farsa. Y además ya Castillo arrastra una mala fama por lo que ha pasado los últimos Es un 5 falso años. castillo, es un falso castillo. Además que Keiko le va a sacar pues, todos los anticuchos que la otra vez tú contaste acá en Cortina de Humo, ¿no? ¿Te Y- acuerdas? ¿Y Keiko una con racha Aliaga? así. ¿Keiko con Porky? Uy, ahí es que, ¿sabes qué pasa? Porque es un mal Lo que pasa es que López Aliaga es muy cerrado, muy déspota internamente. A mí lo que me han contado es que el señor es intratable, no hace caso. Y claro, él estoy seguro que no va a estar dispuesto, por ejemplo, a conciliar con el centro, a conciliar con la izquierda. Él se va a quedar en su posición, como lo hizo su bancada de Renovación Popular, ¿no? En el Congreso, que no quería conciliar con nadie y al final se quedaron solos. Entonces, Keiko podría ganarle, Y porque ahí Keiko yo sí creo- podría ir López negociar. Aliaga se peleó hasta con su mayor defensor, o alguien que se parece a él, con Montoya, con el almirante de Tina Montoya. O sea, ese es, claro, es una personalidad muy complicada que López Aliaga, en vez de captar votos, es capaz de lograr que espanta. un sector de la izquierda se vaya con Keiko. Ahí yo creo que Keiko sí va a apelar un montón al voto rural, ¿no? Va a apelar al voto de claro. provincias, su campaña la va a hacer en regiones. No creo que la haga mucho en Lima, porque sabe que los que se quedarían sin candidato en caso pasen Keiko y Porky son justamente ellos. Ahí podrías ver una Keiko caviar. Exacto. Ahí podrías ver Keiko una de Keiko Carva, caviar. la Keiko de Carva. Yo te voy a traer agua, Claro. te voy a traer luz, etcétera. ¿No? Los mismos discursos populistas de siempre, Claro. pero sí, Ojo. apostaría por eso. Ojo, estamos hablando de un escenario en que, o sea, hasta el cierre de las encuestas del día domingo pasado, ¿no? Claro. Hasta ahí Keiko estaba casi fija en segunda vuelta, pero pueden haber movidas, no descartemos eso, ¿no? Yo creo De- que hoy día el chifa está costando un poquito menos de lo que costaba hace una semana. Sí, Sí, creo que el KFC está un poquito más El arriba, ¿no? KFC sí está como que un poco El chifa. ha subido de precio. Yo creo que Está más caro que el chifa, este KFC. sí, yo creo que también ir al teatro, La ir a- mayólica, más que el KFC creo que es la mayólica. o sea, yo creo que hoy ver el especial del humor es como que no tiene tanto rating como la semana pasada. Y también creo que, imaginándome, ¿no? Y también creo que El sombrero. yo creo que ponerse Es un sombrero, buen restaurante en Trujillo, el yo creo sombrero. que ¿no? hay más gente con sombrero de la que creemos. Sí. Ok.
tenemos que pasar un video Vamos, súper sobre, creativos. sobre nuestra, Hermoso. nuestra campaña en defensa de nuestro querido mar. Vamos, JC, pongamos play. Un reinfo para la pesca. Así como en la minería miles de personas utilizan el reinfo para extraer minerales sin formalizarse, algo similar podría pasar en el mar peruano. Un partido político que hoy participa en las elecciones propone reabrir un registro de formalización que permitiría que más de 1000 embarcaciones pesqueras ilegales puedan seguir operando. Se trata de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. En febrero de este año, el congresista Jorge Marticorena presentó un proyecto de ley para reactivar el sistema de formalización pesquera artesanal, conocida como CIFORPA 2, un mecanismo creado para combatir la informalidad en la pesca artesanal y que cerró en el 2023. Uno de los principales problemas de este sector es la pesca ilegal y no declarada. Se calcula que alrededor de 400.000 toneladas de recursos marinos como la anchoveta, la caballa y el bonito son extraídos de esta manera anualmente en el país. En el 2015, el Estado prohibió la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales. Sin embargo, desde entonces se estima que más de 1000 embarcaciones fueron construidas ilegalmente, principalmente en el norte del país. Muchas de esas embarcaciones operan sin permisos, sin registros y sin respetar las vedas establecidas por el Estado. Para ordenar esta situación es que el Estado creó el CIFORPA 2, pero el proceso tenía un requisito clave. Los pescadores debían demostrar que sus embarcaciones habían sido creadas antes del 2018. De las cerca de 4000 embarcaciones que intentaron acogerse a este registro, solo 2000 pudieron acreditar ese requisito. Ahora el congresista Jorge Marticorena, que ingresó al Parlamento por el partido Perú Libre, pero ahora está con APP, busca reabrir este proceso de formalización, pero con un cambio importante. Su propuesta permitiría que también puedan formalizarse embarcaciones creadas entre el 2018 y 2020, es decir, barcos construidos ilegalmente. Esta propuesta generaría dos problemas. Primero, aceptar más embarcaciones podría poner presión en especies como la anchoveta, la pota y el perico, las cuales se encuentran en estado de explotación plena según el IMARPE. Esto significa que no se puede aumentar las capturas sin poner en riesgo su recuperación. La segunda afectación es la económica. Permitir más embarcaciones también podría afectar los bolsillos de los pescadores artesanales que sí son formales. El Ministerio de la Producción ha indicado que sería inviable llevar a cabo este proyecto de ley. Sin embargo, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Producción del Congreso y podría ser debatida en los siguientes meses. Si se aprueba, permitiría que embarcaciones ilegales puedan saquear nuestro mar con el aval del Estado. ¿No? O sea, este reportaje que lo trabajó Ale Rosas con José Carlos Pérez, lo que demuestra es que en estas últimas semanas que le quedan a los congresistas, los actuales parlamentarios quieren hacer lo que quieran, ¿no? O sea, lo que le da la gana. Ok, el reinfo es nocivo y todo, pero también quiere sacar su reinfo pesquero, ¿no? Para embarcaciones ilegales se pueden formalizar, ¿no? Y nuevamente Alianza para el Progreso, ¿no? Menos mal que Alianza para el Progreso parece que va a desaparecer. O puede sacar. En el Senado, hasta la última encuesta pública, no tenía presencia, pero podría poner quizás una mini bancada de 5 congresistas en la Cámara de Diputados. Pero claro, esto es Alianza por... Y Perú Libre también, ¿ah? Porque este señor llegó al Congreso, este señor Marticorena llegó al Congreso por Perú Libre y ahora es de APP, ¿no? Y este proyecto de ley lo presenta bajo el paraguas de APP, ¿no? Siempre pensando en los negocios, Alianza para el Progreso, ¿no? Sí. A mí Bueno, ¿de dónde crees que saca plata para pagar a los streamers, pues? Bueno, Acuña tiene de los alumnos. Podría ser, ¿no? Sí, pero APP, la otra vez estuve con alguien que ha sido muy cercano a APP conversando, con una conversación off the record, y me contó algunas historias que él mismo ha vivido con la gente de APP y con la maquinaria de Acuña, donde todo lo ven comisión y comisión, de verdad. O sea, Es que es la política mercantilizada, ¿no? sí, o sea, es la política como negocio, ¿no? O sea, y así, esta persona me decía cosas que yo me quedaba asombrado. Le decía, trabajemos, dame información, porque era, o sea, por cada obrita había comisiones. De verdad que bravo lo que se ha convertido esto. Vamos con Vamos ahora los con yapes. la sección de... Bueno, primero vamos a leer justamente las últimas... nos está marcando el tiempo ahí, José Carlos. Las últimas colaboraciones que tenemos del capítulo anterior, ¿no? Muchas gracias a Víctor, que nos pone un mensaje, nos pone... Foco Plus. Sorry por la pequeñez. Víctor, tu apoyo siempre nos ayuda muchísimo. ¿Te acuerdas que preguntamos foco plus o foco más? Bueno, Ahí está la respuesta.
Celia nos pone excelente programa periodístico. Gracias por instruirnos con la verdad. Muchas gracias, Celia, por tu colaboración. Hugo nos pone sus opiniones son siempre muy interesantes. Gracias por sus aportes a nuestra reflexión. Muchas gracias, Hugo. Eddie nos pone todo suma, muchachos. Grande Tulita, Eloy Bravo. Muchas gracias, Eddie. Gloria nos pone vergüenza nacional. Foco más nos pone acá. Uy, estamos empate entonces. Zenaida nos pone. Zenaida, que suele ser una colaboradora recurrente, me acuerdo tu nombre porque siempre nos colabora, Zenaida, muchas gracias. Nos pone jóvenes periodistas auténticos. Muchas gracias, Zenaida, por tus recurrentes colaboraciones. Enrique nos pone grande Eloy, grande Tulita. Ok, gracias Enrique, excluido. Segundo, este viene del Arrorro seguro, pues. Segundo, Es la comunidad del arroz. la comunidad del Arrorro. Segundo Arriba. nos pone, hola chicos, saludos desde Catacaos, Piura, ¿no? Muy de acuerdo contigo, Ale, tenemos que votar por gente... Uy, ahí se cortó el comentario. Bueno, Por gente que le haga frente. correcta. No, hablamos de que votemos por diputados, senadores que le hagan frente a estas bancadas del pacto, ¿no? Claro. Susana nos pone breve pero efectiva, sigan. Seguimos nomás. Sí. Gracias, Susana. Y también queremos agradecer a Janet M, Segundo Z, José V, Lucio V, Susana H. No digo los apellidos porque todavía no les he preguntado, la verdad, si quieren que les diga los apellidos. Entonces, también comenten si están de acuerdo que le pongamos apellidos. Consuelo, muchas gracias. Eddie, muchas gracias. Gloria, Zenaida, otra vez, muchas gracias, Zenaida. Enrique, Liliana, Doralisa, Rafael, Víctor, Pablo M, también Cecilia C, Hugo y finalmente Neil, Silvia, Cristina, y esas son todas las colaboraciones del episodio pasado. Muchas gracias, he tenido muchísimas colaboraciones y también muchas vistas el último episodio, ¿no? Vamos a ir ahora con los comentarios ya del episodio en YouTube, que siempre los leemos en este bloque. Sobre todo de los suscriptores. Sobre todo Sí, de los miembros. Primero los empezamos con miembros. los miembros, que el episodio se tituló Vergüenza Nacional. Lo hicimos luego ya del debate, un poco pronosticando lo que se venía, ¿no? Primero, a ver, vamos con los miembros. Ok, Maritza Paredes, que es miembro, ya está en nivel azulito. Maritza nos pone buen trabajo, amigos. Muchas gracias. Maritza, de corazón. Adela también ya está en nivel azulito, es como nivel achita de plata. Hola amigos, pueden ver y comparar los resultados del año 2021. ¿Quiénes salieron elegidos? ¿En dónde? ¿Salen por preferencia o por arrastre? Y si lo proyectas al 2026 según las tendencias actuales de votación, ¿se ha mantenido un patrón de las elecciones pasadas a estas? Pues una nota, Creo que hacer sí, un reportaje creo para que sí, analizar, ¿no? sí. Yo creo que sí, hay un público ahí muy similar al de Castillo y el de Belmont, el de Sánchez, ¿no? Otro comentario más, a ver, de algún miembro. Sí, bueno, Maritza nos pone corazoncitos nuevamente, gracias a Maritza, siempre siguiéndonos. Julie nos colabora aquí por YouTube, nos colabora. Julie Hacha nos pone, chicos, desde Italia. Muchas gracias. Julie Gracias, nos pone, Julie. un gustazo escucharlos mientras trabajo. Ale ha intuido lo mismo que yo sobre Nieto, que era mi segunda opción. Keiko miraba de frente a Nieto y creo que hasta incrédula de lo que le escuchaba decir a Nieto. Quedó incrédula de lo que decía Nieto, dice. Al que me hizo venir dudas sobre la firmeza de Nieto. ¿Ya ves? Ale, brava. Oye, tu tía. Ustedes que tanto me dicen, ay, que mi Tu niña tía. vean qué cosa que mi tío no En tiene Italia. computadora. Muchas gracias por la colaboración. Y ahora vamos con los principales comentarios. Nos pone Gloria Ortiz, excelente. Voy a ordenarlo por popularidad, por los mejores. A ver, ya, sí. Arc Visión nos pone vergüenza esa atención que propuso comandos de aniquilamiento. Consuelo Chacón nos pone bien dicho, esos políticos son en realidad un meme. Qué vergüenza. Y lo confirmamos en este episodio, ¿no? Mauricio Bustamante nos pone, ¿por qué chambarro a Nieto? No puedo creer que prefieren al cómico que los deja embelesados. Nieto se ha achacado solo, creo, ¿no? Sí, claro, solito. Nolariz. A mí me gustó mucho Jorge Nieto. Elegante hasta para responderle a la delincuente señora acá. Votaré por él. Sol. Por si acaso soy de Huancayo. Muchas gracias por tu comentario desde Huancayo, Nola.
Y Lourdes nos pone de buen programa. Y María Fe del Carmen, gracias por vuestras inteligentes e informadas apreciaciones, pero luego de oírlos no sé a quién dar mi voto. Sí, pues. Consejo final, ¿qué decimos a la gente? ¿Por quién votamos? Voten a conciencia o voten estratégico. Yo no voy a decir por qué votar, pero sí voy a votar súper cruzado. ¿Así? Súper cruzado. O sea, el candidato... ¿Cruzado en qué sentido? ¿Vas a estar cruzado o qué? No. Ah, Zapado, ¿no? No, a ver, Bueno. además está la ley seca. Pues, Es cierto, es cierto. respeten la ley Por seca. favor. O sea, el candidato o la candidata presidencial por la que lo va a marcar es una, el de senadores es otro, el de diputados es otro y el de parlamento también es otro. Eso. ¿Ustedes también van a votar así cruzado o no? Yo apelo, porque es lo que voy a hacer, optar por un voto uniforme, estratégico, de ¿En uniforme? oposición. O sea, uniforme de una sola ya, lista, o no sea- voy a hacer como el lo que va a ser un Michi ahí. Iba a ser un Voy a apelar por un voto uniforme, estratégico y de oposición, porque está claro que ninguna de las opciones que tenía pensadas yo para un escenario presidencial van a llegar a una segunda vuelta. Soy realista también. Pero sí creo en la lista parlamentaria que este candidato lleva y yo necesito gente que le haga el frente a Marta Moyano, a Marta Chávez, la misma Milagros Jauregui, a la Pati Chirinos y gente que verdaderamente ponga en su sitio a ese tipo de locos que van a entrar tanto en la Cámara de Senadores o de Diputados, ¿no? He mapeado una lista ahí que medio que reúne algunos principios y, bueno, votaré a conciencia, pero voy a votar a oposición. Cuando Voy a no- ser ahí de los guerreritos. Cuando me has estado diciendo, ya sé por quién vas a votar, pero creo que no sé si va a pasar la valla. Yo creo que Ya. sí va a pasar la valla. De verdad. Pero ya intuyo por quién vas a votar. Yo Ale. creo que sí va a pasar la valla, bueno. sobre todo porque hay un gran porcentaje de indecisos todavía. Esta persona lleva en sus listas gente muy conocida. Gente conocida. Ha sido capaz. Ya. Ya, y Ale, No, yo- Alonso, Yo, para el tema presidencial, sé por quién no quiero que gane y en función de eso voy a votar por alguien que yo creo que va a hacer que esa persona no gane. Sino que... Ah, ya, te vas a manchar las manos, dices. Y luego, para tema de diputados, voy a hacer como Eloy, voto cruzado, porque ahí sí creo que hay algunas bancadas que me convencen. y No- José Carlos, ¿Qué dice José Carlos? ¿Se escucha? Ya acabó la hora, dice, ya no quiere decir, güey. ya. Es difícil Voto golondrino. decir un voto, pero bueno, nos toca cumplir el deber patrio este domingo. Vayan a votar temprano, eviten las colas, eviten aglomerarse a última hora. Acuérdense que los miembros de mesa ahí están trabajando todo el día y lo que más quieren es terminar temprano sus labores. Y nada, estén informados, pueden seguirnos a nosotros, vamos a estar en diferentes espacios siguiendo la coyuntura del domingo. Y nada, ¿no? Una hora de programa. Edición especial, ¿ah? Muy bien. Edición especial. Claro, edición especial. Ni país ni país. Listo. Muchísimas gracias por seguirnos. Acabamos de despedirnos a la cámara lateral. José Carlos, Ah, sí, ahí, ¿está o no ya. está? Creo que no está. Se está. desconectó, bueno. Entonces, muchísimas gracias a votar como dijo Ale, con conciencia, informados. Y con nosotros será hasta el próximo viernes en una nueva edición de Cortina de Humo. Chao, chao. Chao, chao.